Con la siguiente información responde las preguntas 19 a la 22. La red trófica presente en un ecosistema acuático de alta montaña se representa en el siguiente esquema. Vamos entonces a analizar esta información. Vamos a tener en cuenta que aquí nos dicen que en una investigación se analiza el impacto que tendría en la biota la introducción de una especie, a la cual se le llama la especie foránea. Como resultado, se registra que la especie foránea se alimenta vorazmente de la especie 3. Esta información, es decir, esta investigación, la vamos a tener en cuenta en esta red trófica que nos están planteando de un ecosistema acuático de alta montaña. Vamos a analizar cada una de estas flechas que nos están dando aquí en los niveles tróficos de esta red, teniendo en cuenta que el sentido de la flecha muestra el flujo de energía. Entonces, esta red trófica tenemos acá la energía del Sol. ¿Qué tenemos que tener entonces como relevante? Especie 1, especie 2 y especie 3 son las que están tomando la energía del Sol. Esto significa que ellas son las que hacen el proceso fotosintético. Ellas se nos convierten en las especies productoras o autótrofas. Cada una de ellas va a servirnos de alimento a las especies que aparecen en la parte inferior, que se llaman especie 4 y especie 5. La especie 1 le sirve de alimento a la especie 4, a su vez la especie 2 y la especie 3. La especie 4 es la que más se alimenta de productores. La especie 5 se alimenta de la especie 3 exclusivamente. Más hacia abajo, el nivel trófico, parte de productores, tenemos consumidores, hasta llegar a los consumidores de segundo nivel o de segundo orden. Tenemos las especies 6 y las especies, en este caso, 7. La especie 6 se alimenta de la especie 4 y de la especie 5, mientras que la especie 7 solo se alimenta de la especie 5. Vemos cómo los niveles tróficos se comportan de una u otra forma dependiendo de la afinidad alimenticia que tienen entre ellos. Como esto es flujo de materia y energía, vemos la liberación de calor en cada uno de los niveles presentados. Tengamos en cuenta entonces el número de especies dadas, recordando que 1, 2 y 3 corresponden a los productores. Con este contexto vamos a responder la pregunta 19 hasta la 22. Pregunta 19. Según el esquema, las especies 1, 2 y 3 del ecosistema acuático de alta montaña son, como ya venimos hablando de un contexto inicial de una red trófica, nos dimos cuenta cómo estas 3 especies iniciales son las que toman el sol directamente, corresponden a los fotosintetizadores. Nos proponen buscar de estas 4 opciones estas 3 especies de ese dicho ecosistema, ¿a qué corresponderían? Entonces, si son las que toman directamente el sol o la energía solar, pues ellos serán los productores. Entonces, las especies 1 y 2 y 3 corresponden a las especies productoras. Por eso, ya las respuestas B, C y D no se tienen en cuenta porque nos proponen el nivel de consumidores. Para la pregunta 19, la respuesta es la A.